11:20 de la mañana. Gracias por retornar con nosotros aquí en Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de www.hqestereo.com y también puede entrar y hacernos sus preguntas para que usted pueda interactuar con nosotros durante la programación. Recuerde que estamos hasta la 1 de la tarde con ustedes. Ahora nos encontramos con una súper invitada, de verdad que qué gusto, una amiga de verdad de la universidad y qué bueno verla crecer en toda esa evolución que ha tenido. Está con nosotros Valerie Quintero. Valerie está con nosotros donde vamos a estar hablando muy buenos temas de inteligencia emocional, la importancia de accionar en la sociedad y sobre todo el liderazgo juvenil. Los jóvenes están incluyéndose y metiéndose en muchos temas importantes, influenciadores de nuestro país que son preocupación y que son alarma para proyectar hacia un mejor futuro. Valerie, bienvenida, gracias por estar con nosotros en Noticias y Más. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad que es un honor poder compartir en este espacio que son también de jóvenes, donde podemos hablar de diversos temas que aquejan a nuestra sociedad y sobre todo qué estamos haciendo para poder incidir y crear esos valores y esa sociedad que tanto buscamos. Así que muchísimas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Tenemos más emoción que tú de que tú estás aquí apoyándonos hoy domingo, la verdad. Queremos iniciar con un tema en base a que nos estabas comentando que estuviste en una zona, en el área de Veragua, zona A, y se dieron ciertos incidentes que te llamaron la atención. Antes de profundizar en el tema por el cual viniste, me gustaría que iniciaras con esa partecita, por favor. Claro que sí. Bueno, sé que recientemente estaban hablando de los casos de violación de los derechos humanos que se dan específicamente en los niños y niñas de nuestro país, y es muy lamentable porque no vemos una concordancia entre lo que sucede y las repercusiones que eso trae, los castigos. Y claramente, en mi experiencia, he tenido la oportunidad de lastimosamente ver cómo son vulneradas los derechos de las niñas, específicamente de áreas comarcales. Muchas veces el cuidado de sus padres de familia, el tema del hogar, el tema del techo, el tema de la alimentación es preocupante. Entonces, si ya tú tienes ese entorno y ese contexto en el que te faltan esas necesidades básicas, porque comer es una necesidad básica, claro, tener un techo es una necesidad básica, y tras de eso, en muchos casos tampoco vas a la escuela. Entonces vives en un entorno de pobreza, creces en un entorno de pobreza. Entonces, ¿qué significa? Que vas a vivir toda tu vida en un entorno de pobreza. Entonces, tener eso y sufrir de una violación definitivamente es un impacto muy fuerte en tu vida, y más cuando esa violación entonces después traes como producto un hijo. Entonces imagínate criar a una niña criando a otro niño sin haber ido a la escuela. Entonces lastimosamente muchas de nuestras casas hogares y que yo he podido visitar hay ese tipo de cosas, y no estamos hablando de cosas que pasan en Colombia, en otros países del mundo. Sucede aquí en Panamá. Y cuando estás en esos lugares que mencionas, ¿ves algún trabajador o alguna institución gubernamental apoyando estas situaciones? Claro, las casas hogares principalmente, la responsabilidad es del Estado. Es del Estado que los derechos que se vulneraron de los niños en sus hogares, allí por lo menos se les dé una oportunidad. Sin embargo, conocemos la realidad y todos conocen el caso CENIAF. Exacto. Que no se estaba dando ese apoyo integral que se le da a un niño. Al niño no solamente le puedes dar comida y ten tus libros, no, el niño necesita amor, claro, necesita aprecio, sí, necesita una guía. Entonces, definitivamente hay muchas oportunidades de mejora en nuestros sistemas de apoyo a niños, casas hogares, orfanatos, y falta también muchísima fiscalización ciudadana. Quizás uno como ciudadano dice, bueno, no conozco a nadie, no me ha pasado, entonces no me involucro. Pero cuando los ciudadanos se involucran y participan en fiscalizar, en ver qué está haciendo el Estado y cómo podemos apoyar también, entonces el Estado tiene la obligación aún más de tomar acción en esas dificultades que se presentan. En esos casos, ahora que hablas, Valerie, del tema de las casas hogares, cuando se da esos hechos que las niñas salen embarazadas. Vamos a suponer un ejemplo, que la niña entró pero de repente no se dieron cuenta, la niña fue violada antes de entrar ahí, bueno, se dio la situación, está embarazada. Ya en ese episodio, ¿ellos siguen apoyando a la niña con el hijo o ya ellos se escapan de ese tema, de ese estereotipo que se da? No, sí, claro. Dentro de las casas hogares hay muchas niñas con sus hijos allí. Y también cabe destacar
que muchas niñas que han sido violadas muchas veces tienen una condición de discapacidad. Entonces, ese es otro tema, porque las personas con condición de discapacidad tienen otras necesidades. Entonces, no las puedes, sí las puedes poner con todo el grupo, pero necesitan una atención especial. Entonces, en esos temas de atención especial a niños y niñas con condición de discapacidad dentro de las casas hogares, yo creo que al gobierno y a las autoridades y a todas las personas les falta como un poquito de apoyo y de meter la mano fuerte, y porque con eso se necesitan profesionales. Entonces, hay que estar pendientes. ¿Hasta qué edad principalmente, tú que has podido tener ese contacto ahí, hasta qué edad pueden estar las niñas o los niños en esas casas hogares? Y después, ¿qué pasa si llegan? Porque me imagino que ya mayores de edad tienen que salir, continuar su vida. ¿Qué has podido captar? Claro, sí, legalmente y se debe tener hasta los 18 años. Pero se supone que tú, previo a todo ese procedimiento de que entras, estás en la escuela, entras a un entorno, se te dan oportunidades, tú deberías, cuando tienes 18, tener la capacidad de poder salir adelante. Del nido vacío que se conoce que es el hogar, ¿no? Exacto. En este caso. Exactamente. ¿Cuáles son? Eso es lo que me llama la atención. Ok, en este momento sabemos que las niñas están en un lugar, entre comillas, seguro. Tienen un techo, tienen alimentación, claro, tienen educación. Pero, ¿de qué manera tú las capacitas a ellas para salir a la sociedad? Porque ya cuando tú tienes 18 años, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y ellas vienen ya con sus emociones ya están totalmente fracturadas. Claro. Claro. Ellas vienen ya tienen problemas emocionales que les impide tomar decisiones como la podemos tomar en este momento tú, Amir y yo. ¿De qué manera ellas se enfrentan? O sea, los preparan psicológicamente para enfrentar ya su mayoría de edad con hijos de por medios. Bueno, en ese tema es muy delicado, porque imagínate que tú entras, hay muchas maneras que tú puedes entrar a una casa hogar. Hay gente que entra a los 2 años y hay gente que entra a los 15. Entonces, de 15 a 18 años, ¿cuántos años hay ahí? Entonces, en esos años que estás ahí, 3 años, tú puedes lograr tener todas las herramientas para salir y ser una ciudadana de bien y aportar y tener educación. La realidad es que no, necesitas mucho tiempo más. Incluso, hay gente que no había ido a la escuela nunca. Entonces, y ya tienes 15 años, o tienes 12 años, tienes un hijo y no sabes leer ni escribir. Entonces, son temas que pasan aquí en Panamá. Son temas que la verdad que el Estado no le ha dado la importancia que merece. Claro. Porque aquí en Panamá no debería haber analfabetismo. No debería haber. Pero lo hay. 4.5 de millones, entonces somos una población literalmente pequeña. Reducida, que debería de tener el Estado controlado, pero claro, no. Y esos episodios o esas situaciones se dan mucho en las zonas comarcales. Claro, y te atrevo a decir que no solo en las zonas comarcales. Aquí en Panamá Ciudad también hay muchísimos casos. No, claro que sí. Entonces, mira que yo siento que la participación no solamente es del Estado, que debe hacerle frente como principal promotor de oye, son niños, tienen derechos y tenemos que respetarlos y hacerlos valer, sino también nosotros como sociedad de ver qué podemos hacer. Entonces, pero ahorita mismo la sociedad está agrietada. ¿Cómo tú le enseñas a la sociedad a enfrentar este tipo de situaciones? Porque sabemos que si tú destruyes la sociedad, si destruyes la familia, destruyes la sociedad. Entonces, ahorita vemos hogares disfuncionales, claro, donde hay niñas de 14 años teniendo niños. O sea, ¿cómo tú le enseñas a una niña de 14 años a criar un niño, a un bebé? Cuando tú misma como niña no estás educada, no has sido formada. Entonces, vemos este tipo de situaciones y no nos vamos a ir lejos. Aquí en el distrito de San Miguelito abundan. Niñas de 9 años, se ha dado un impacto últimamente en estos meses, niñas de 9 años que han quedado embarazadas. Exacto, y ahí tú ves un problema, bueno, quizás no está en el entorno familiar, pero esa niña no es el único entorno que tiene, también está su comunidad. Y si la comunidad está viendo que esa niña dentro de su hogar tiene derechos vulnerados, entonces tu vecino que no dice nada, eres cómplice. Entonces, no solo está el entorno de la comunidad, también está el entorno escolar. Entonces tú, maestro, director, compañero, el Ministerio de Salud, que te das cuenta de que una niña de 14 años está dando a luz un bebé y tú no haces ningún tipo de denuncia, tú eres cómplice. Eres cómplice. Entonces,
por eso de desvincularnos de lo que no me pasa a mí o no le pasa a la persona que quiero, es que tenemos esta fragmentación que estás hablando de la sociedad como tal. Y es en eso específicamente en que nosotros los jóvenes tenemos que trabajar para poder volver a unirnos en propósitos, en decir, ¿sabes qué? Esto está mal y voy a hacerle frente. Entonces, claramente la educación es el principal arma que todos podemos tener. Es el arma más poderosa que puedes tener, Nelson Mandela. Exacto, esa es una frase me increíble. Me encanta, de verdad que sí. Ahora sí, háblanos del tema por el cual viniste, que es la inteligencia emocional y el liderazgo en la comunicación. Y esos proyectos sociales que tienes. No, que me encantan, de verdad que sí. No, bueno, mire que yo empecé desde muy pequeña en el área del voluntariado, desde los 13 años, casualmente porque mi mamá me obligó a ir a un campamento de una organización que yo amo que se llama Cruz Blanca Panameña. Ellos se enfocan en la prevención de consumo de sustancias adictivas y también ellos enseñan muchas habilidades blandas y valores. ¿Dónde está esa fundación? Casualmente está en Villalucre, hay una en Villalucre en Panamá y hay otra en Colón, entonces tienen 2 sedes, pero es un grupo lleno de gente que está motivada por servir a la sociedad y sobre todo la prevención juvenil. ¿Tiene algún costo esa fundación? No, es una fundación donde también ofrecen tratamiento psicológico. Entonces, claro, tienes que tomar tu cita y todo eso, pero también ellos comúnmente tienen campamentos. Entonces, en esos campamentos van jóvenes desde los 12 años hasta los 17 y se enseñan cómo prevenir temas de VIH-Sida, cómo también podemos nosotros decirle no a las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que quizás en la escuela no te lo marcan mucho. Entonces, existen fundaciones como Cruz Blanca Panameña, organizaciones, ONGs, y muchas otras. Entonces yo inicié allí yendo a uno de esos campamentos que me dijo, vas. Y yo dije, bueno, no tengo de otra, así que... Y yo no sabía literalmente que eso iba a cambiar totalmente mi perspectiva de vida. Entonces de ahí me di cuenta que me gustaba eso de ayudar a las demás personas y más el tema de prevención juvenil, porque ya quizás cuando tienes una persona adulta de muchos años que ha estado haciendo lo mismo es un poco más difícil, la cabeza es un poquito más dura, pero los niños, yo soy del pensamiento que no solo son el futuro de nuestra nación, sino el presente. Y para poder que ese futuro sea prometedor, tienes que trabajarlos hoy. Claro que sí. Entonces, bajo esa perspectiva y esa premisa, también he estado involucrada en temas de liderazgo juvenil, con Jóvenes Unidos por la Educación, y donde hacemos proyectos sociales con gente de todas partes del país. Entonces han sido una serie de proyectos muy bonitos en lo que he tenido la oportunidad de involucrarme y el privilegio y la responsabilidad, porque ya cuando tú conoces estas historias de abuso de derechos humanos, de que esto falta en la sociedad, tú no puedes o no debes, por valores y por ética, quedarte sin hacer nada. No puedes hacer eso, y si lo haces, eres cómplice. Claro que sí. Entonces, en una sociedad donde está llena de desafíos, seguir el propósito de servir a los demás y compartir tus conocimientos es un acto revolucionario. Y los jóvenes, por naturaleza, somos revolucionarios. Entonces, con ese conocimiento y desde tu realidad, muchas personas creen, mira que no, yo no puedo hacer esto porque yo no tengo la plata, porque yo no tengo tiempo, y excusas pero siempre tienes hay. 3 horas para ver YouTube, el teléfono, Netflix, whatever. Exacto. Entonces, todo es atreverse, entonces. Claro exacto. que sí, tienes que tomar ese riesgo, esa iniciativa. Yo pienso más bien que es por falta de conocimiento, porque yo no tenía conocimiento de la fundación que tú me acabas de mencionar, que claro. Voy a mandar a mi hija. Definitivamente para allá va Belén, porque es bueno de que haya un modelo de cambio, de transformación, claro, en las nuevas generaciones. Sí, sobre todo de que se den cuenta de que no todo en la juventud es malo, de que haya exacto. jóvenes que quieran hacer la diferencia, de que haya jóvenes que quieran preocuparse por dar aportes positivos a otros jóvenes que de repente tienen ciertas dificultades. Yo quisiera también que a través de estos proyectos especiales que nos ha manifestado y de todo eso que has iniciado, Valerie, desde muy pequeña, ¿cuáles has visto que han sido los cambios y las cosas más impactantes que has podido ver durante todo ese desarrollo que has llevado a cabo y también la experiencia que tuviste hace poco viajando a África? Bueno, mira que ha sido un cambio, creo que a nivel personal primeramente, de atreverme, porque yo honestamente soy una chica que soy tímida, entonces no parezco, no suele pasar, pero
cuando tú sientes una responsabilidad, y yo creo que mi primer papel de liderazgo y el más importante que he tenido en mi vida es ser el de hermana mayor. Entonces, hay como que el liderazgo comienza desde casa. Entonces, tus papás siempre te dicen, eres el modelo, el ejemplo de tus hermanas, tienes que hacerlo bien. Entonces, eso quedó como muy intrínseco en mí. Y desde ahí yo dije, yo hago esto, mis hermanas me están viendo. Si mis hermanas hacen esto mismo que estoy haciendo yo, está bien, está mal. Entonces, ahí como que uno duda más las cosas. Ahí desde el entorno familiar, ahí lo importante de tener un buen entorno, ¿no? Entonces, partiendo de eso, creo que todas esas experiencias fueron las que me impulsaron a mí a sentirme como más empoderada, a sentirme más segura, a poder conocer, a poder aprender, y siempre aprender desde la humildad. Uno no lo sabe todo y uno tiene que saber decir, esto lo aprendí, pero también desaprender las cosas que no son positivas y no generan mucho valor en tu vida y a los demás. Entonces, a partir de eso, en 2019 creamos el proyecto Actívate, que está enfocado en promover la salud mental mediante el desarrollo de habilidades blandas y enseñar inteligencia emocional. Entonces, desde ahí hemos estado dando clases de inteligencia emocional, habilidades a los chicos en los colegios públicos de nuestro país. Entonces, iniciamos en 2019. Entonces, en 2020, pandemia. Entonces, como los niños aprenden mejor jugando, entonces todos nuestros talleres son con juegos. Todos. Y cuando hablamos de juegos es trabajo en equipo, agarra la mano, salta aquí, vamos con un paracaídas. ¿De qué edad empiezan con el proyecto que tienes? Actívate. Desde los 12 años. Desde los 12 años. Desde los 12 años, porque esa edad es de muchos cambios. Cambios a nivel personal, hormonal, o sea, el desarrollo. Y también estás entrando a la escuela, a la secundaria, prácticamente. Entonces, imagínate todos estos cambios que estás viviendo tú en tu vida. Y si estás en un entorno familiar no seguro, tú necesitas, o sea, como que tu fortaleza interna, tu autoestima, tu trabajo en equipo, tu comunicación, se desarrolle. Te necesitas a ti. Tú eres tu salvavidas. Entonces, eso es exactamente lo que enseñamos. Damos autoestima, reconocer el valor propio, me quiero, me aprecio, me estimo, también poder trabajar en equipo. Son las habilidades más importantes que tenemos en el mundo. Entonces, incluso más que las maestrías, las ingenierías, tú puedes tener todos los títulos que quieras, pero si no puedes trabajar en equipo, si no reconoces tu valor y si no sabes comunicarte bien, hay un problema, y tienes un problema. Y aún más, si no sabes controlar o manejar esas emociones que tú tienes, un exceso de felicidad puede ser igual de malo que un exceso de ira y puede llevarte a tomar decisiones que te lamentes el resto de tu vida. Entonces es muy importante enseñarle eso a todo el mundo, porque la inteligencia emocional la debemos tener todos y desarrollarla día a día, y a los niños principalmente, porque ellos son quienes nos van a llevar y quienes los tenemos que fortalecer para reducir la delincuencia, la violencia doméstica y sobre todo los altos niveles de suicidio que existen en sí. Panamá. Tuvimos hace poco en uno de los programas, Elizabeth, hablando del tema del suicidio, que es muy importante y sobre Casualmente, todo... el día de ayer, un niño, disculpa que te interrumpa, el día de ayer un niño de 10 años se suicidó porque sus papás le quitaron el celular. Eso llama mucho la atención. O sea, tenemos a niños tecnológicos totalmente. Exacto. Muchos dicen que por el tema de pandemia se tuvo que utilizar ese mecanismo porque los teníamos encerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pandemia no la tenemos desde 1900, no. La pandemia fue en el año 2020. Y vemos niños desde del 2000 para acá adictos a esos tipos de aparatos. Claro, y yo lo culpo, mira, no echaría la culpa a nadie porque estamos en un entorno muy digital. Y los padres que son los que tienen ahora hijos no crecieron en ese entorno. Cuando mi hermana nació ya quizás tenía un celular en la mano y todo esto, y nosotros quizás también, pero estos padres están también aprendiendo en conjunto con sus hijos cómo manejar la tecnología, y entonces yo creo que ese desconocimiento de cómo puedo ayudar a mi hijo en un entorno digital, tenemos que hacer algo por eso, porque así como están viendo videojuegos, también las redes sociales, el exceso, las comparaciones, lo que esta persona tiene esto, yo también lo quiero, cómo lo consigo, los ejemplos que estamos viendo en las redes sociales son los que yo quiero que mi hijo vea, son los que quiero que mi hermana vea, son los que yo veo, eso cómo me hace sentir. Entonces hay muchas cosas, es un mundo en el entorno digital. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como padre?
como persona, como ciudadano, para que ese entorno digital en el que están nuestros niños sea seguro. Entonces ahí sí hay que poner primero leyes, porque aquí en Panamá a nivel de tecnología estamos ahí como en pañales, muy diferente a otras naciones como Estados Unidos y también el Reino Unido, que tienen leyes específicas para estos temas y de protección. Pero cuando de te los niños. metes a Facebook, Instagram, TikTok, no sé cómo se maneja porque no tengo esa red social, pero siempre hay una edad para que tú puedas acceder a esa plataforma digital. Entonces, si hay una edad, ¿por qué los papás permiten que sus hijos cambien la edad para poner una diferente y acceder a esas plataformas digitales? Porque si tú te das cuenta, cuando tú te metes a ver los reels en diferentes plataformas, tú ves demasiados niños haciendo un mundo de movimientos que yo digo, ni yo lo sé hacer, ¿no? Pero ellos son unos expertos. Entonces, ¿cómo tú como papá no te das cuenta del poder o lo que le estás dando a tus hijos, que de una u otra manera lo estás destruyendo? Porque le estás quitando la diversión de brincar, saltar. Yo crecí en edad de jugar biombo, cometa, bolita, el tazo, tantas cosas que actualmente tú no ves a ningún niño trepando un árbol porque no saben ni trepar un árbol. Parece mentira, pero es una realidad. Es una realidad. E incluso en ese tema de la edad apropiada para entrar a las redes sociales, yo creo que no existe una edad apropiada. Yo creo que mientras que tú seas consciente de que lo que está en redes sociales quizás no es la vida real, y tú seas consciente de eso, entonces tú puedes entrar a las redes sociales. Sin embargo, si no tienes ese conocimiento claro y que tú pones en las redes sociales lo que la gente quiere que vea, entonces tú no puedes. Pero es que no todos tenemos esa capacidad. Exactamente. Porque tú puedes tener la edad que tú quieras, pero no significa que tú tengas la capacidad o la madurez para estar donde estás. Y es una realidad, la verdad, es real. Entonces es preocupante, como tú mencionas, aquí el Estado panameño o el presidente debería de crear, o la Asamblea Nacional crear leyes en beneficio al cuidado de la protección de la niñez en base a las redes sociales. Totalmente, y los niños entran, o sea, según las redes sociales, el mismo Meta, que sabemos que es el dueño de Instagram, Facebook y demás, la edad como principal, la edad número 1 en que los niños pueden entrar a las redes sociales son los 13 años y con la debida autorización de los padres. O sea, eso quiere decir que los padres pueden verificar qué están haciendo los niños en sus redes sociales, porque hay estrategias y plataformas para que ellos puedan fiscalizar eso, pero los papás no saben eso. Los papás quizás tampoco saben usar bien las redes sociales y todo eso. Pero es que si tú no sabes usar algo, ¿para qué se lo das a un niño que va a experimentar o investigar algo que no debería a su edad? Te digo porque la mayoría de sus compañeros también lo están haciendo. Entonces él no quiere quedarse atrás. Es como tendencia. Es como tendencia y también es parte como del entorno en el que está creciendo y desarrollándose. Entonces uno tiene que darle como lo mejor que pueda, las herramientas, siempre como una comunicación abierta, una comunicación con base en confianza, decir, ¿sabes qué? Hijo, hija, amigo, amiga, hermano, hermana, si te estás sintiendo así, te incomoda esto, puedes contar conmigo y puedes decirme. Entonces, siempre una comunicación abierta con nuestros seres queridos y los más niños, si hay niños a nuestro alrededor, es muy importante para que ellos crean en ese entorno seguro. Valerie, a través de Actívate, me imagino que te has podido acercar a escuelas a brindar como ese aliento o realmente ese asesoramiento a los jóvenes. Yo quisiera saber cuál ha sido la expectativa que te ha dejado jóvenes más adolescentes ya de escuelas premedia, media. Sabemos que el tema de las redes sociales ha sido un impacto, pero ¿cómo has visto tú al poder llegar y acercarte a esos jóvenes y ver cómo es los cambios que ellos quieren hacer, o realmente si se puede brindar un cambio en ellos con este juego de las redes sociales que entran a muchas cosas o tienen mucha accesibilidad que de repente no se veía antes? Claro, mira que, y yo te hablo con mucha propiedad en el tema de las redes sociales porque yo realicé mi trabajo de graduación, una investigación súper exhaustiva de ese tema. Y si bien las personas lo que ven en las redes sociales, y más los jóvenes, incluso los adultos y todos, porque todos somos nuevos en este ámbito, piensan que es real y no siempre es así. Entonces, si un joven ve que es real, que tienes 10,000 seguidores porque tú te pones ahí a bailar o estás haciendo quizás cosas indebidas, cosas que infringen la ley, y tú lo ves eso como algo wow, qué impresionante, también quiero, entonces tú vas a crear y te vas a desarrollar un entorno primero falso,
Y segundo, de peligro, porque tú vas a hacer todo lo posible por alcanzar esos 10.000 seguidores haciendo locuras. Y hemos visto muchas veces que los jóvenes hacen estos famosos retos, incluso llegan a perder la vida por el riesgo que eso tiene. Entonces, primeramente, a los jóvenes y a los niños hay que enseñarles de que esto es un entorno digital, no es real, y tú pones ahí lo que quieres. Y segundo, tienes que fortalecer su autoestima. Partiendo desde yo me conozco, yo me aprecio, yo me estimo, entonces tú puedes tomar mejores decisiones porque no vas a hacer algo que te lastime a ti. Entonces, ese es el principal pilar casualmente en Actívate, que nosotros trabajamos con la niñez, que es reconocer su valor propio. Segundo, trabajar sus emociones. ¿Para qué está la tristeza en mi vida? ¿Para qué está el enojo? ¿Para qué está la felicidad? Todas cumplen una función. Y aunque a veces no nos gusta sentir enojo o no nos gusta estar tristes, tiene una función en nuestra vida y tenemos que reconocer cuál es y aprender a manejarla. Entonces ese es el segundo pilar. El tercero, la comunicación. ¿Cómo eso que me hizo sentir así, yo lo puedo hablar mejor con las personas que están al lado, con mi compañero de trabajo, con mi compañera en el salón? Entonces ya vemos el autoestima, el manejo de emociones, la comunicación. Y tú tienes que tener pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que existir en tu vida. Saber que no todo lo que te dice la persona que está en la televisión es lo que es. Tú tienes que preguntarte, ¿y en serio? ¿Esto es verdad? ¿Por qué? Entonces el pensamiento crítico también se debe enseñar a los niños. Y la comunicación asertiva. Y la comunicación Pero es que tú tienes que asertiva. aprender a decir no. Y Exacto. eso es algo que se ve mucho en redes sociales, porque después vemos a muchas influencers decir, estuve en una relación X por no sé cuántos años, en la cual fui violentada, etcétera, pero tú nunca aprendiste a decir no. Claro. Tú nunca pudiste hacer un alto. Así que lo que se permite se repite. Sí, a poner límites es una de las principales cosas que todos debemos saber. Y entonces desde pequeños tú estás expuesto a muchos límites, a la delincuencia. Si tu compañerito comienza a fumar, entonces tú también vas a querer hacerlo. Entonces tú no sabes que eso está bien porque nadie te lo enseñó. Entonces existen personas que estamos tratando de enseñar a los chicos, esto está mal, para protegerlos. Pero el día de mañana quienes tienen que tomar la decisión de seguir o no seguir son ellos. Entonces por eso que tú tienes que fortalecerlos lo más posible, dándoles todas las herramientas y las habilidades para que ellos puedan entonces el día de mañana decir no a la pandilla, decir no a la violencia, decir no a las drogas, decirle no a todo lo que no genere valor en su vida, y que al final del día si no genera valor en su vida, entonces no genera valor en nuestra sociedad. Entonces crear ese entorno, y definitivamente muchos de los chicos con los que hemos trabajado, principalmente en las escuelas, se ha visto un cambio de poder trabajar en equipo. Parece mentira, pero existe una rivalidad muy grande entre niñas y niños cuando estás en esta edad de los 12 años, por lo menos en la escuela que nosotros estuvimos. Y poder que ellos compartan amenamente, cambien ideas, sepan decir no, debatir, sepan también reconocer, no voy a decir esto, no voy a hacer lo otro. Para mí es muy importante, y creo que para todas las personas en sociedad, que un niño entienda su valor y sepa decir no a estas cosas que son negativas en su vida, es de mucho valor. Y así igual en las casas hogares en las que hemos estado, es muy difícil para las niñas encontrar un proyecto de vida. Entonces nosotros trabajamos eso en los talleres, cuál es tu proyecto de vida, qué quieres ser cuando seas grande. Entonces ellas desarrollan esto, entonces se pueden visualizar, y lo que tú puedes visualizar y lo puedes materializar, entonces tú haces un paso a paso de cómo llega a ese proyecto de vida. Entonces ellas tienen un norte, como nosotros decimos, de qué pueden hacer para llegar a donde ellas quieren. Entonces muchas por primera vez le preguntaban qué quiere ser de grande, ellas solo se veían en el aquí y ahora. Entonces ellas ya tienen con qué trabajar, ellas ya tienen un propósito más allá. Entonces eso es muy importante que nuestras niñas lo tengan. Yo quisiera saber también cómo ha sido esa detección, formación para el fortalecimiento de esos jóvenes líderes desde la comunidad. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has visto esos jóvenes con ganas realmente de fortalecerse y sobre todo de llegar a involucrarse en temas importantes? Porque a mí me llamaba la atención, yo hace poco, y quiero traerlo acá, hay un muchacho que yo conozco que canta y lo veo muy involucrado en temas de política, en temas de liderazgo en la escuela Leona Soto y el Rubiano, que son escuelas en San Miguelito, que estoy viendo que los jóvenes se están involucrando muchos en temas importantes, que son jóvenes de sexto año que ya están viendo a futuro lo que quieren ser.
preocupándose por temas de intereses de la sociedad, que muchas veces de repente jóvenes no los están haciendo. ¿Cómo te has podido dar cuenta si hay esa detección que has podido ver y sobre todo esa formación que se está dando? Mira que los jóvenes sí quieren participar. Los jóvenes quieren ser parte del cambio, pero a veces no encuentran los espacios. A veces también está el estereotipo de no, eres un joven de cristal, no, tú no tienes experiencia, no tienes la edad, estás muy chiquito. Entonces eso pasa y naturalmente el joven se desanima, pero el joven está lleno de ideas, el joven está lleno de energía, entonces también de proyectos. Entonces es muy importante que nosotros, autoridades, ministerios, todas las personas que tengan en los espacios para poder involucrar a la juventud en que ellos mismos desarrollen sus habilidades en pro de la comunidad y de nuestro país, se den. Entonces sí, yo he conocido personas de todas partes del país, de Canquintú, de Chiriquí, en todas partes, en Colón, en todas partes. No te puedo, estoy segura, puedo poner mi vida en riesgo, que en cada una de estas partes hay más de 5 jóvenes que están dispuestos a realizar trabajos de su comunidad. Pero claro, tú como joven no te va a gustar todo y eso es válido. Tú tienes que encontrar cuál es el área que a ti te gusta y desde esa área que te gusta, entonces tú aportas. Yo he conocido jóvenes que les gusta el área del ambiente, entonces ellos desarrollan iniciativas para protección del medio ambiente. A mí me gustan los temas de inteligencia emocional y habilidades plantas, entonces desarrollo mi proyecto en base a lo que a mí me gusta. Y ahí, en lo que te gusta, tu pasión, lo combinas, ayudas a las demás personas, tú estás haciendo el cambio. Y haces el cambio, hay gente que le gusta los temas de lectura. Desarrollan proyectos en torno a mejorar la lectura comprensiva en los jóvenes y niños. Ese es un súper trabajo. Y no solo cambias tu vida, porque cambias tu vida cuando conoces a las personas, cuando trabajas por mejorar, sino que cambias la vida de cada una de las personas a la que le estás dando tu tiempo, a la que le estás dando tu amor, estás dando tu cariño, tu aprecio, tu enseñanza de cómo leer correctamente. Tú cambias la vida del niño, del adulto y a la persona que impactes. Entonces, eso es muy importante, esa reciprocidad que hay en la sociedad en cuanto a lo que yo sé, lo comparto. Entonces, esa persona es como una cadena de valores, también lo va a compartir con otras personas. Entonces, sí existen jóvenes que trabajan por eso y lo hacen desde sus realidades, porque muy pocos de los jóvenes que yo conozco que estamos haciendo esto, ninguno es rico. Ninguno tiene $1 millón ahí y decir yo voy a donar todo. No. Con su conocimiento, con su tiempo y con su disposición, es que van a las comunidades, van a las escuelas, van donde el vecino y le enseñan, ¿sabes qué? Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo te quiero compartir. Y la gente lo abraza y lo acepta muy bien, porque ven el apoyo genuino que tú quieres dar. Entonces eso es muy valorado y eso trasciende generaciones, porque todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, tiene un impacto en la vida de las personas. Entonces nosotros mismos decidimos cómo queremos que sea ese impacto, positivo o negativo. Entonces ahí queda en cada uno. No, y he visto por aquí que tú mencionabas puntos muy importantes para llegar al tema del liderazgo. Tú antes mencionabas el tema de la comunicación, el tema de la integridad, el tema de la humildad, que es muy importante, que la humildad viene siendo no solamente en el entorno de un trabajo, de un puesto que uno tenga, sino en todo lo que se abarca en la vida. La humildad te abre puertas y te hace llegar a muchas cosas. Claro. El tema de la resiliencia, el tema de la influencia, el tema de la positividad, sobre todo ser una persona influente, una persona positiva y sobre todo alentadora para llegar a ser un buen líder. Tú hace poco tuviste la oportunidad de estar fuera del país. Cuéntame qué pudiste ver, qué fue lo que estabas haciendo por allá, lo bueno que pudiste llevar de Panamá hacia allá y sobre todo captar tú lo bueno, traerlo para también integrarlo acá claro a la juventud. Sí. Mira que yo tuve la oportunidad y la responsabilidad de viajar a Ruanda. Es un país de África, súper bonito, súper seguro, es otra perspectiva. Primero que nada me impactó muchísimo cómo uno piensa que es África y después que África es muchísimo más. Entonces ese fue el primer como wow, qué impactante. Y nosotros estuvimos, yo y otras 3 personas, una más de Panamá que se llama María Teresa Torres y otra persona de Guatemala que se llama Catherine Matzin. Nosotras fuimos escogidas por la organización internacional Vital Voices para representar a Latinoamérica en un panel hablando de qué estamos haciendo en Latinoamérica
y para hablar de nuestros proyectos sociales. Entonces, ahí había gente, estuvimos en la conferencia Women Deliver, que es la conferencia más grande sobre la equidad de género. Ahí se habla sobre los temas de cómo la mujer puede impactar la economía de un país, la mujer en el cambio climático, cuál es nuestra función, cuáles son nuestros valores. Entonces ahí había gente de todas partes del mundo, presidentes. Fue de verdad que una experiencia que yo nunca vi venir en mi vida, pero es el reflejo quizás del trabajo que uno hace genuino. Entonces, tener la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? En Panamá, el acceso a tener una salud mental de calidad es un sueño. Eso no ocurre en nuestro país. Entonces, estamos trabajando por eso. Estamos haciendo proyectos, iniciativas para poder que eso se dé. Y así en otras miles de cosas que podemos tener la oportunidad de conectar, de hablar, gente que está haciendo cosas increíbles porque las niñas permanezcan en las escuelas, o sea, que no deserten, por el acceso a una higiene menstrual. Los temas de higiene menstrual son muy importantes y son muy tabú hoy en día, cuando la mitad del mundo es mujer y a todos les viene el periodo. Entonces esos temas se están normalizando y se trabajan por normalizar. Entonces también escuchar a otras personas líderes del mundo te da como wow, hay otras personas que están haciendo también un trabajo y tú te sientes como parte de algo muchísimo más grande. Y entonces ahí ves de nuevo lo que te digo de sea que sea lo que haces, tiene un impacto y una trascendencia. Entonces para mí fue muy importante poder tener la responsabilidad de decir, Panamá está haciendo algo por los niños y niñas de nuestra región, y además que esa voz sea mujer y sea una mujer joven. Entonces creo que le da muchísima más visión a todo lo que trabajamos por hacer cada una de las personas aquí en Panamá en pro de los niños y niñas. Entonces sí, conocí muchísimas personas, conocí muchísima gente que también quiere aportar a proyectos aquí en Panamá. Y hay espacios para que la juventud pueda hablar, conocer y desarrollar. Y por supuesto voy a implementar algunas de las cosas dentro del proyecto, dentro de otros proyectos sociales, para que existan más oportunidades para las mujeres, niños y jóvenes en nuestro país. Valerie, si de repente algún joven o algún padre que esté escuchando esta entrevista aquí contigo en Noticias y Más, quiere tener la oportunidad de poder incluir a su hijo en Actívate para que esté participativo, ¿cuáles son las mecánicas o cómo puede entrar para poder hacer un cambio también en su vida? Claro que sí, cualquier persona es bienvenida. Si quiere participar, como no, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, nos pueden encontrar en Facebook también, @activa7e, que es Actívate, en vez de una T, un 7. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, también pueden escribirme a mi Instagram personal, Valerie Quintero, me pueden encontrar allí. En mi LinkedIn también me pueden encontrar como Valerie Quintero. Así que estamos dispuestos, abiertos a escuchar nuevas ideas, nuevas personas y por supuesto a recibir más niños, niñas, para construir esos niños fuertes y no tener que reparar hombres rotos. Qué bueno, no, qué te voy bueno. a escribir, la verdad, voy a llevar a mi hija para allá. A la orden. Qué bueno, qué bueno. Valerie, antes de terminar por acá, mándale un mensaje a toda esa juventud, porque creo que eres una muchacha, bueno, yo que te conozco realmente me recuerdo una anécdota. Valerie estaba estudiando a la vez dos cosas y creo que ya no me deja mentir. Valerie salía de la Universidad de Panamá, se iba para la tecnológica. Valerie, yo no sé cómo hacía. Yo a veces cuando estaba con Valerie en la parada me recuerdo, Valerie, que voy para la tecnológica. Yo a veces no, pero Valerie es una muchacha que, para las personas que de repente no la conocen, Valerie es una muchacha muy entregada, accesible, humilde, sencilla, y de verdad que me gusta lo que estás haciendo porque sé que lo haces con mucha pasión. Gracias. Y yo quiero que le mandes un mensaje a todos esos jóvenes que realmente se sienten frustrados o realmente también no tienen nada que hacer, están en el ocio, que busquen la manera de que hay cosas buenas y de que hay jóvenes como tú, como todos los demás, que quieren hacer cosas buenas, y que Panamá no solamente, o los lugares menos, vamos a decir, más empobrecidos o violentos de nuestro país, están encarecidos de empatía. Mándale un mensaje positivo a toda esa gente. No, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz. No, de verdad que casi lloro con lo que estabas diciendo porque me recordé todo el esfuerzo que uno hace, pero que todo esfuerzo tiene su recompensa. Así es. Y partiendo desde la empatía, que es lo principal que debemos tener todos como sociedad.
nosotros jóvenes, adultos, niños, niñas, todos podemos tener la capacidad de aportar en las demás personas con nuestros conocimientos. No necesitamos un montón de dinero para hacerlo, podemos hacerlo con nuestro tiempo, nuestra disposición y nuestra responsabilidad. No seamos oídos sordos a lo que está pasando en nuestro país, a lo que está pasando en nuestra comunidad y a lo que esté pasando en nuestra casa. Tomemos acción responsable, con valores, y van a ver que van a lograr un impacto en las personas. Así que atrévanse, si tienen miedo, háganlo con miedo, pero hagan algo. Entonces es muy importante accionar, porque ese es el principio de una ciudadanía responsable y de construir el Panamá y el mundo que todos queremos. Así mismo es, así que los jóvenes atreverse a no tener ese temor, como dice Valerie, atreverse a realmente a esos miedos, porque como decía Valerie al principio, ella era una chica tímida, también acá Elizabeth, que todavía se siente tímida, pero no son tímidas nada, de verdad que son chicas que realmente tienen las ganas de hacer las cosas, de aportar a lo bueno, y eso es lo importante, hay que atreverse, no coger lo negativo, porque siempre va a haber personas que van a criticar, te van a decir no sirves o no esto. Si tú tienes las ganas, hazlo, lucha, sé la diferencia. Exacto. Que es lo importante, y siempre lo decían en la universidad, desde que tú estás sentado en este salón, ya tú eres diferente, tú no eres del montón de los demás, así que eso es lo importante y eso es lo bueno que tenemos acá en esta entrevista que tenemos hoy con Valerie Quintero acá. 12, 1 minuto del mediodía, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Ángel Sosa, él ya estuvo con nosotros por acá, precandidato a libre postulación por la alcaldía de San Miguelito, pero esta vez va a estar hablándonos por temas culturales, de lo que quiere hacer en cuanto a tema cultural, infraestructura en el distrito de San Miguelito. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Noticias y Más a través de HQ Estéreo, la radio de todos.